Queremos saludarte hoy, bendecir su vida como de costumbre y poder llegarle a su vida, a su casa, a su familia. Donde quiera que usted nos pueda ver, queremos llegarle con la palabra de Dios, que es la que nos enseña a vivir y a proyectar la vida durante estos tiempos y toda la vida. Porque sin duda alguna, pues usted y yo necesitamos a Dios. Te habla tu pastor y amigo Hander Sierra, también con mi esposa Adriana Usma y con nuestro hijo David Sierra, que estamos como una familia pastoral sirviendo al Señor en el municipio de Venecia, pero creemos que esta palabra está llegando a todo lugar donde usted nos pueda ver, donde usted pueda escuchar estos mensajes o esta palabra que el Señor nos habla. Para esto quiero invitarle para que tengamos un tiempo de oración y podamos entrar a lo más profundo, a lo más íntimo de lo que Dios nos quiere hablar. Quiero invitarte para que así como estés con tu familia, muy bueno que estés con tu familia, con tu casa, y que nos preparemos todos y que tomes tu Biblia en tu mano y aprendamos todos de esta palabra. Quiero invitarle para que oremos al Señor y le demos muchas gracias en esta hora. Señor, gracias por su fidelidad. Le damos gracias por su grandeza. Le damos gracias porque sin duda alguna usted es muy bueno y su misericordia sigue extendiéndose hasta lo último de la tierra, Señor. Aquí estamos para adorarle, aquí estamos para bendecirle, para magnificarle. Aquí estamos para rendir nuestra vida delante de usted, Señor. Y que sea usted Dios quien nos lleve, quien nos perfile, Señor, hacia donde usted nos quiere llevar. Y también nosotros anhelamos caminar, obedecerle, que es lo que nos compete a nosotros, eterno Dios. Espíritu Santo, toma el control en tu palabra, en cada vida, Señor. Padre, háblanos, por favor, en esta hora, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Espíritu Santo. Amén y amén. Qué bueno. Quiero invitarle para que vamos a uno de los capítulos, o al capítulo más largo que tiene toda la Escritura, que es el Salmo 119, que el Salmo tiene 176 versículos. Y estos versículos se dividen cada uno en 8 estrofas. Y cada estrofa del Salmo tiene una letra del alfabeto hebreo. Entonces, si usted mira conmigo, el Salmo está iniciando del versículo 1 al versículo 8, inicia con una letra que se llama Aleph. Luego del 9 al versículo 16, una letra que se llama Bet, y así la otra es Gimel. Cada una tiene 8 estrofas. 8 estrofas. Perdón, todo el Salmo tiene 8 versículos y se compone cada uno de ellos, de estos versos del Salmo 119. Vamos a tomar para este tiempo, para este momento, el versículo 129. Recuerde, Salmo 119, versículo 129. Vamos a leerlo, vamos a estudiarlo hasta el versículo 136. Dice de esta manera, dice: maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples. Mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Mírame y ten misericordia de mí, como acostumbras con los que aman tu nombre. Versículo 133. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Líbrame de la violencia de los hombres, y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo, y enséñame tus estatutos. Ríos de agua descendieron de mis ojos, porque no guardaban tu ley. ¡Qué bien!
Y yo le he dado por título a este tiempo, a esta palabra o a estos versos que estamos teniendo. El título es Ordenando mis pasos con tu palabra. No olvides el título. Ordenando mis pasos con tu palabra. Y quiero invitarle a esto porque, o motivarte más bien, llevarte a esto, porque durante este tiempo nosotros los seres humanos necesitamos ir a la Escritura. Es necesario ir a la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, ella nos enseña a vivir. El pasaje en la Escritura dice, lámpara es a mis pies su palabra. Y luego dice, y lumbrera a mi camino. Como quien dice, ella es la que nos ilumina, ella es la que nos abre, ella es la que nos enseña a vivir en tiempos como los que hoy estamos viviendo. Bueno, y no solamente para estos tiempos, la palabra de Dios es para todos los tiempos. Yo quiero colocarte un ejemplo antes de seguir avanzando, y es que cuando usted y yo compramos o adquirimos un electrodoméstico en casa, siempre el electrodoméstico viene con un manual. Y para poder aprender a manejar el electrodoméstico, llámese nevera, televisor, un computador o qué sé yo, otras cosas más, un electrodoméstico que tengas en casa, debes de leer el electrodoméstico, leer el manual para poder aprender a manejar el electrodoméstico. Entonces, cuando lo lees y lo aprendes según las instrucciones, el electrodoméstico va a rendir o va a durar mucho, va a tener un buen manejo. Quiero decirle esto, nosotros somos ese electrodoméstico, valga la palabra que estoy diciendo. Y Dios a nosotros nos dio un manual. Nacimos todos y nos entregó un manual. ¿Cuál es ese manual? La Biblia. ¿Para qué? Para que nosotros lo leamos, lo estudiemos y aprendamos a conducirnos en esta tierra. Pero desafortunadamente nuestros padres no nos enseñaron a leer la Biblia. Hay un dicho por ahí que pues la gente lo dice que cuando que si alguien lee la Escritura o la Biblia toda que se enloquece, y eso es totalmente falso, totalmente. Qué bueno sería que cada uno de nosotros leyéramos toda la Escritura, obviamente sabiéndola leer, sabiéndola escudriñar. Ahora, yo quiero entrar un poco más en materia en el Salmo, y el salmista está diciendo esto. En el versículo 1 del Salmo 119, dice, bienaventurados, dice, felices, bendecidos. Y luego dice, los perfectos de camino. Note que está hablando de un artículo determinativo, los, y está en plural. Entonces dice, bienaventurados los perfectos de camino. ¿Dónde y cómo logramos nosotros ser perfectos de camino? Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos este maravilloso libro. Y además de leerlo, empezamos a guardarlo en nuestro corazón. Empezamos a aplicarlo. Entonces él dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan. Escucha esto. Otra vez utiliza el artículo determinativo los. Entonces dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y luego vuelve y dice, los que andan en la ley de Jehová. La ley es esta. Dios nos dejó un mandato. Dios nos dejó unas leyes. Desafortunadamente los seres humanos hemos quebrantado por mucho tiempo esas leyes, esos mandatos, esos absolutos que Dios dio. Si nosotros venimos a la palabra, un día la abandonamos, pero es el tiempo de retomarla, de venir, de leerla y hacer de este manual de vida un estilo de vida para cada uno de nosotros. Y si retomas la palabra de Dios, entonces tu vida y mi vida va a ser mejor su caminar.
Ahora, el versículo dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Si escuchas, con todo el corazón le buscas. Entrando un poco más en el pasaje, lo estoy retomando desde el versículo 1. El Salmo 119 es muy largo, tomaríamos mucho tiempo en estudiarlo. Pero nota el versículo 129, que es donde empezamos a abrir el Salmo. Dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma. Nota esto, los ha guardado mi alma, los ha guardado mis emociones. Eso hace que mi comportamiento sea acorde a lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué hace la palabra de Dios? Ordena mi vida, ordena mis pasos. Ahora, nota lo que dice el Salmo 130, dice, la exposición de tus palabras hace entender a quienes, a los simples. ¿Qué hace esto? Que la palabra de Dios, cuando la lee una persona, cuando la estudia una persona, y vamos a decir lo que dice el salmista, un simple hace que la palabra de Dios resplandezca en el rostro de esa persona, en su alma, en sus emociones. Por tanto, cuando esa persona habla, entonces brotan palabras de vida, palabras de edificación. Nuestra conversación no van a ser conversaciones que no tienen ningún argumento. Nuestros diálogos van a ser diálogos que van a marcar la vida, que la gente va a querer hablar con usted, porque de su interior brota palabra de sabiduría. Ahora, el salmista está encantado de lo maravilloso, escúchame esto, de lo maravilloso que son los testimonios de Dios. Según el verso 109 dice, maravillosos son tus testimonios. Si escuchas esto, ¿qué está haciendo el escritor o el salmista? Cuando él lee la palabra en este libro, cuando él tiene este libro y lo hace de él, para él, y camina en él, ¿qué hace? Él, esta palabra, la custodia, la guarda, la asegura como un tesoro. ¿Sabes? Si nosotros, tú y yo, guardamos esta palabra, entonces esta palabra que está aquí, todo lo que está escrito en este libro, entonces nos va a ayudar. Porque por ahí 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice, toda la escritura, este libro, todo, de Génesis a Apocalipsis, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Y nota que dice esto, útil. Luego dice, ¿para qué? Está el para. Está hablando, dice, útil. ¿Para qué? Está hablando de una preposición, para. Dice, útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es la palabra redarguir? Cuando hacemos, decimos algo que es incorrecto, que hace el Espíritu de Dios que está en tu vida o que quiere estar en tu vida y tomas la palabra, te redarguye o nos redarguye de las conductas. Dice, toda la escritura es útil, inspirada por Dios para enseñar. Útil para enseñar, para redarguir. ¿En qué? En justicia. Es útil la palabra de Dios. Entonces el salmista aquí nos está enseñando en el Salmo 119, versículo 130, dice, maravillosos son tus testimonios, por tanto los ha guardado mi alma, los custodia. Cuando nosotros custodiamos esto y somos cautos para hablar, entonces nosotros vamos a adquirir, porque la palabra de Dios es un tesoro. Ella te va a dar sabiduría. Ahora, estos son los testimonios que hacen sabio ¿a quién? Al sencillo. Puede que tú tengas tanta universidad, que tengas 2, 3 o más semestres en alguna área o cosa que te hayas especializado. Pero la Biblia dice el Señor que Él da sabiduría ¿a quién? Al sencillo.
Mira el versículo 130, la parte B, dice, hace entender a quienes, a los simples, dice el Señor. Quiero llevarte a otro salmo, dice en el Salmo capítulo 19, en el versículo 7. Mira conmigo. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte, ¿qué? El alma, convierte el alma. Si tu manera de hablar, tu manera de hablar, cuando lo que hay dentro de tu vida refleja lo que eres por fuera o lo que somos por fuera. Entonces, cuando vas a la palabra, cuando tú y yo vamos a la escritura, entonces estás alimentando de algo sabio, de la palabra de Dios. ¿Qué hace Dios ahí? Te fortalece, te ayuda y hace que tu vida sea diferente. ¿Qué hace? Hace sabio al sencillo. Es decir, la palabra sencillo es al que es ingenuo. Entonces, coloca gracia al hablar. ¿Qué te estoy queriendo decir con ello? Que tenemos que enamorarnos de la palabra de Dios. Yo no sé cuánto tiempo permaneces leyendo la Biblia, leyendo la Escritura. Cuando permaneces tiempo leyendo la Escritura, estudiando la Escritura, yendo más allá, ella te abre un panorama, ella te abre puertas que tantas veces han estado cerradas. Ahora, las palabras cuando hablamos, estudiamos la Escritura, mis palabras al hablar, ¿qué hacen? Deben de dar luz. Entonces hablamos palabras sabias. No hablamos palabras por ahí que son extrañas o cosas que no tienen ningún argumento. Quiero invitarte a esto porque quiero llevarte a lo histórico de allá, porque las casas, y quiero introducirte en esto un poco, porque las casas en Palestina, en gran mayoría, ellas carecen de ventanas. Y la luz entra por un portal, entran por el portal. ¿Qué te quiero decir con ello? Que cuando vamos a la palabra de Dios, ella te da luz o nos da luz, empieza a entrar. Entonces, cuando la palabra entra a tu vida, ¿qué entra a tu vida? Como pregunta, entra luz. ¿Por qué entra luz? ¿O por medio de qué entra luz? Por medio de la palabra de Dios. La luz que quita ¿qué? Las tinieblas. La luz que quita la opresión. Entonces, cuando vas a solicitar un empleo, tienes la palabra de Dios. La palabra de Dios te trae fe, te trae confianza, te trae certeza, te trae seguridad. Entonces, como estás lleno o llena de la palabra de Dios, empiezas a conquistar, porque esta palabra es la que hace colocar en tu vida palabras de vida. Escúchame esto. ¿Sabe qué hace la palabra de Dios, querido, querida, que me ves? La palabra de Dios es el rostro de Dios reflejado en mi vida. El Salmo, capítulo 80. Mira conmigo, versículo 3. Dice, oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Escucha, oh Dios, restáuranos. ¿Cómo restaura Dios una persona? Por medio de la Escritura. A resplandecer, ¿cómo resplandece Dios en tu vida? Por la palabra. La palabra nos enseña que si nosotros le seguimos, le amamos, le obedecemos, dice, vamos a ser salvos, usted y yo. Entonces, cuando usted habla, ¿qué hace? Entra luz, escúchame. Entra luz. ¿Y qué hace la palabra de Dios? También proporciona salvación. Hay un pasaje aquí que está en el libro de Números, en el capítulo 6, en el versículo 25. Dice de esta manera, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti
su rostro y ponga en ti paz. ¿Qué es lo que hace? Cuando una persona permanece en la Escritura, va a hablar palabras de vida. Ahora, te voy a llevar a otro pasaje. En el mismo Salmo, el versículo 135, en el Salmo 119, versículo 135, la parte B, dice: enséñame tus estatutos. ¿Qué es enseñar? Enseñar es el anhelo tanto. El salmista está diciendo, o el escritor está diciendo, enséñame tus estatutos, tu palabra, porque estoy viviendo en medio de corrupción, porque estoy viviendo en medio de tiempos difíciles, y para estos tiempos difíciles nosotros necesitamos ser adiestrados, necesitamos ser formados por la palabra de Dios. Este mundo carece tantas veces de gente correcta, y usted y yo tenemos que ser correctos al hablar, correctos al enseñar, correctos hasta al caminar, correctos en todo lo que emprendamos a hacer, en todo lo que emprendamos a hacer. Entonces dice, enséñame, dice, enséñame, es porque el salmista estaba sediento y tenía una humildad por la palabra de Dios. ¿Cómo tienes que llegar a este libro? ¿Cómo debes de llegar cada mañana a este libro? Cada tarde o cada noche que podemos ir a ella o que vamos a ella. Llega con un corazón humilde, con un corazón sediento, de que la palabra te hable, de que este libro te hable, te enseñe y que se te quede guardada en el corazón, para que Dios te muestre y te revele lo que no has oído y vayas por donde no has caminado. Escúchame. Versículo 131 dice: mi boca abrí y suspiré, porque deseaba tus mandamientos. Es un anhelo desesperado del escritor aquí por la palabra de Dios, porque los tiempos que estaba viviendo, que estaba enfrentando, eran un poco complejos. O sea, es una necesidad. Cada vez que estaba anhelando él sus mandatos. Ahora, no solo el salmista está pidiendo luz, también él está viendo lo que estaba enfrentando, o como testigo lo que se estaba presentando en ese entonces. Y él dice: Señor, en medio de todo esto, yo quiero ser luz, pero también protégeme en medio de toda adversidad. ¿Qué es lo que hace Dios? Por su palabra, su Espíritu Santo, por su palabra, trae revelación a nosotros. El Espíritu de Dios, cuando vas a la palabra, trae revelación. Y cuando te desplazas y te mueves a cualquier lugar, entonces, ¿qué hace Dios? Te protege y te abre puertas, porque el favor de Dios está en aquellos que le buscan y que le aman. Él sabía que solo Dios, él sabía que con solo que Dios vuelva hacia él su rostro, él sabía que postrado delante de Dios, y le dijo a Dios: mírame con ojos de misericordia, mírame con ojos de agrado, que Dios volteara su mirada hacia él iba a ser librado. Mira el 132 parte B, dice: como acostumbras con los que aman tu nombre. ¿Qué es lo que Dios anhela? Que tú y yo le amemos, que usted y yo le busquemos, que Él sea nuestra prioridad cada mañana al despertar. Que Él sea nuestra prioridad. Note que Él sabía que llegaría algo bien difícil, que iba a llegar opresión. ¿Qué estamos viendo en estos tiempos? Estamos viendo opresión. Estamos viendo tanta gente que ha perdido todo, ha perdido esperanza, o toda esperanza la han perdido, que cuando falta algo, un ser querido, un empleo, a veces la gente se quiere hundir en llanto.
¿Y sabes qué es lo que pasa? Yo no estoy queriendo decir con esto de que no sentimos la ausencia de un ser querido. Sí, somos seres humanos. Pero sabes que cuando Dios está en nuestro ser, Dios nos da más fortaleza para poder enfrentar situaciones como estas y para nosotros poder llevarle fuerza a aquel que está de luto, que está de duelo, que está enfrentando algo muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el salmista? Aunque llegaría la opresión, aunque llegara la opresión, el Salmo 133 dice, es el título del mensaje, dice, ordena mis pasos ¿con qué? Con tu palabra. ¿Sabes cómo es ordenada tu vida y mi vida? Pues con la palabra de Dios. Nuestros pasos son ordenados con la palabra de Dios. Por mucho tiempo, por muchos años, quizás tú y yo caminamos en desorden en nuestra vida. Nuestra vida era un desorden, pero llegó Dios por su gracia, por su misericordia, y te vio con esos ojos de amor y te alcanzó y empezó a ordenar tus pasos. ¿Qué es eso que Dios anhela? Que tu vida sea ordenada en tus pensamientos, en tu corazón, en tus actitudes, en tus acciones, que seamos ordenados cada uno de nosotros. Él pide a Dios, el salmista, ¿sabes qué pide? Que le guíe. Que le pide con qué? Con su palabra. Mira el versículo 85. El versículo 85 dice de esta manera. Dice, los soberbios me han cavado hoyos, mas no proceden según tu ley. El que no conoce a Dios no procede según la ley de Dios. El que no conoce a Dios hace lo que se le viene en gana. Pero cuando usted y yo conocemos a Dios, dejamos de hacer lo incorrecto y pasamos a hacer lo correcto, dice el Señor. Versículo 126 dice de esta manera. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Qué hace lo que se invalide la ley? El pecado. Eso invalida la ley, el pecado. ¿Y qué es lo pecado? Todo aquello que está en contra de Dios, que desagrada a Dios, que no es agradable a Él. ¿Y qué es lo que Dios anhela? Que usted y yo organicemos nuestras vidas. Los malvados, aquellos habían violado la ley. Hay algo que llama mi atención y está en el libro, quiero llevarte un poco a esto, espérame, en el libro de Lamentaciones. Lamentaciones, quiero invitarte para que vayas conmigo allá a ese libro. Estaba pasando algo bien difícil en el libro de Lamentaciones. Y pasando algo bien difícil es donde el escritor empieza a clamar. Y en el capítulo 3, versículo 48 de Lamentaciones dice, ríos de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan porque no hay alivio hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. ¿Sabes qué había ahí? Pecado. Había mucha maldad. Y el escritor estaba tan celoso, decía, mis ojos no paran de llorar por la maldad. Hoy nos encontramos con la maldad en el mundo entero. Nos encontramos con aquellos que no conocen del Señor, que su vida es un poco compleja. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que tú vengas a Dios. El escritor no está llorando por la opresión que él está enfrentando por los malvados, sino porque ellos estaban cometiendo iniquidad. Quiero finalizar diciéndole esto. Mi conducta tiene que armonizar con lo que está escrito. Yo hablo de la palabra de Dios y armoniza
con lo que yo estoy leyendo, con lo que yo estoy enseñando. Tiene que armonizar. Mire el versículo 134, dice, líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo y enséñame tus estatutos, tus decretos. Finalizo con la parte B del versículo 730, dice, porque no guardaban tu ley. Amigo, amiga que me ves, el anhelo de Dios es que tú y yo guardemos la ley que aquí está escrita. Que guardemos la palabra de Dios siempre. ¿Dónde? En nuestro corazón. Que marquemos una diferencia. Que seamos aquellos de los que Dios ha llamado, ha escogido. Y que nosotros podamos ser parte de la solución del problema de este mundo. No que seamos parte del problema de este mundo. ¿Y cómo somos parte de la solución? Cuando haces que esta palabra llegue a tu vida, la guardes en tu corazón, la tengas tan fuerte, usted y yo, y podamos avanzar firmes en el Señor. Lámparas a mis pies, su palabra, y lumbrera a mi camino. Yo quiero finalizar diciéndole esto, recordándole el título de esto. Ordenando mis pasos con tu palabra. La palabra del Señor es la que ordena nuestras vidas. No es más. Déjame orar por tu vida. Déjame presentar este tiempo delante del Señor y decirle que sea Dios quien nos ayude, que nos enseñe, que nos guíe, que nos direccione en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, muchas gracias, Padre. Qué bueno es poder adorarte. Padre, qué bueno es poder exaltarte, Rey de Gloria. Permítenos, Dios, que este maravilloso libro, eterno Dios de Gloria, que por todos los tiempos ha estado, Señor, y estará, Señor Dios de Gloria. Señor, esta palabra alimente nuestro ser, esta palabra nos ayude a vivir, esta palabra nos enseña cómo vivir, Señor. Dios, yo presento cada uno de ellos que escuchan esta palabra. Haznos día tras día enamorar de este precioso libro, de este maravilloso libro, para que tu gloria sea muy grande, para que tu gloria sea muy fuerte, eterno Dios. Padre, gracias, eterno Dios. Ayúdanos, Dios, para que día tras día estemos sumergidos en la palabra que dice este libro, eterno Rey de Gloria, y que ella sea, Señor Dios de Gloria, que marque el camino, que marque nuestras vidas, para así seguir avanzando. Presérvanos por tu palabra, eterno Rey de Gloria, o en tu palabra por tu Espíritu Santo. A usted sea la gloria, sea la honra y sea la alabanza, Señor soberano, que vives y reinas por toda la eternidad, eterno Dios. Muchas gracias. Te bendecimos y te alabamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Bueno, muy bien. Qué bueno haber estado con usted en este tiempo y poder aprender juntamente con usted lo que este maravilloso libro nos está enseñando cada que la enseñamos o la predicamos por aquí. Esperamos que la guardes, esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón, que el Espíritu de Dios sea quien te transforme, quien te convenza. Y sin más, déjame decirte que Dios te bendiga y estamos para servirte. Que pases un buen resto de día. Dios les bendiga.